Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidas o bienvenidos. Hoy venimos con Harmony, un juego de 1 a 4 jugadores a partir de 10 años y con partidas de 45 minutos de duración. ¿Quieres conocerlo? Pues quédate. Las estaciones han sido desgarradas de su ciclo natural, su esencia se dispersa a través de los inestables portales, confundiendo a criaturas que deambulan perdidas en un caos eterno. Una posibilidad alumbra el horizonte sombrío, recupera las reliquias de las estaciones y devuélvelas al corazón del santuario y restablece la armonía. Un juego de construcción de mazos cooperativo. No digo más, vamos a cambiar de cámara, enseño los componentes, os explico cómo se juega y después os doy mi opinión personal del juego. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Harmony. Aquí tengo desplegado el juego. Como os he dicho, es un juego cooperativo con mecánica de deck building, cuyo componente principal es cartas, aunque vamos a encontrarnos algunos componentes adicionales. Lo primero, colocamos el tablero del sendero en el centro o colocado en la mesa, y aquí tendremos que colocar varios tokens. Por un lado colocamos este toque de la zona de eventos, que lo podremos colocar en el lado del día o en el lado de día y noche para ajustar el nivel de dificultad. Colocamos la ficha del portal y la llama, que la colocaremos al principio del sendero. Luego tenemos esta ficha que se forma en 3D, que es una fogata que se coloca en una zona y será la zona del campamento. Tenemos el mazo de cartas de evento. Estas cartas tienen eventos negativos, siento deciros: avanzar con el portal, eliminar una carta, perder vida. Bueno, pues lo barajamos y lo colocamos aquí. Cuando un jugador tiene que barajar su mazo porque no le quedan cartas, va a coger uno de los eventos y se lo va a asignar a otro de los jugadores. Cuando llegue su turno, volteará este evento y efectuará la zona donde corresponda. Si lo hemos puesto en día, vamos a efectuar las acciones solo de día, y si lo hemos puesto en día y noche, efectuaremos todas las de día y las de noche. Cuando no tengamos eventos, bajaremos un nivel y cada vez nos van a ocurrir más cosas malas. En principio empezamos en el nivel 1. Luego tenemos todas estas fichas de daño, que por un lado indican 1 y por el otro lado indican 3, y la ficha de aturdimiento, que sirve para aturdir a los monstruos y si tienen que atacarnos, que no puedan. Luego tenemos esta especie de puzzle que forma el camino. Aquí está el campamento y aquí nos vamos alejando del campamento. Para preparar el camino, juntamos las 3 piezas de puzzle, cogemos el mazo de cartas y barajamos. En la preparación inicial, si nos aparecen monstruos, los vamos a descartar del camino, movemos las cartas hacia la izquierda y repondremos con 2 nuevas cartas. ¿Qué tipo de cartas nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar cartas que tendrán un coste que viene indicado en la parte superior izquierda, que van a nuestro descarte, y otras son objetos, van a nuestra zona de objetos. Ahora lo explico. Bueno, pues esas son cartas que nos van a ir dando habilidades. Nos encontramos, como os he dicho, monstruos. Estos monstruos tienen una vida, un daño que nos van a emitir si están en el campamento o cuando los atacamos, y unos beneficios también. Estos monstruos, cuando los eliminamos porque hemos acabado con ellos a base de daños, van al campamento y nos otorgan una serie de iconos muy potentes, porque serán los únicos iconos que podremos utilizar para conseguir las reliquias. Carta que también nos encontraremos, las reliquias. Las reliquias es muy importante. En este mazo de cartas hay 4 reliquias. Necesitamos conseguir las 4 reliquias y llevarlas al final del sendero, al santuario, para poder ganar la partida. Solo así ganaremos la partida, si conseguimos las 4 reliquias, y un jugador puede atravesar el último portal pagando sus costes con las 4 reliquias. Si no es así, no podemos ganar la partida. Pero en cambio, si alguno de los jugadores muere, habremos perdido la partida. Y luego también tenemos cartas de peligro. Tienen un coste poder eliminar esos peligros, y estas cartas también van al campamento. Y también encontraremos algunos de esos iconos importantes, porque son los iconos que nos permiten conseguir las reliquias. Están en los monstruos y en los peligros.
Entonces, bueno, pues esto me indica que puedo conseguir uno u otro. Y también nos supondrán, si están en el camino y avanzamos por el sendero, una pérdida de vida. Si yo ahora mismo avanzo por este sendero y en el camino tengo 2 peligros, se perderán 2 vidas. Si tengo un peligro, perderé una vida, y si no tengo ningún peligro, pues mucho mejor. Tenemos 4 personajes. Los personajes no son iguales entre ellos, aunque tienen una serie de iconos que sí son iguales, tienen ciertas asimetrías. Primero, cada personaje tiene unas habilidades específicas de cada uno de ellos, no se repiten. Descartando 2 cartas consigues, en este caso pues conseguimos ataque, aquí conseguimos brújula, y en este por los cristales pues les da otra carta, le da defensa, le da aturdimiento, nos van dando distintas habilidades. Y luego dentro del mazo, aunque los iconos sean iguales, los iconos hay una serie de iconos que tenemos en esta parte superior que son distintos, que servirán para aprovechar las sinergias. Decidimos el número de jugadores que vamos a jugar, cada jugador coge un personaje de manera consciente, de manera aleatoria, como queramos, y se cogerá su mazo de cartas, que son 12 cartas, lo baraja. Y esto lo coloca a la izquierda. Zona de cartas, de mazo de cartas de juego, zona de descartes, zona de juego y zona de objetos. En el mazo hay cartas de objeto, vienen indicadas como con esa botella. Cuando consigamos un objeto lo ponemos en la zona de objetos y en nuestro turno los podremos usar girándolos para indicar que están agotados, pero al final del turno los podemos recuperar para usarlos en turnos posteriores. Entonces, esos son un poco los conceptos básicos que necesitamos conocer. La partida la tenemos preparada, tenemos el mazo de eventos, el tablero, los 3 piezas que tengo que tener colocadas, el día, la ficha de portal y la fogata para avanzar por el sendero. Luego por aquí tenemos también estas cartas de personaje que son los guías del bosque, son como esas cartas que son más sencillas de conseguir, el coste son 2 recursos cualesquiera y siempre que haya cartas disponibles las podemos coger. Si no hay cartas disponibles no son ilimitadas. Estas cartas nunca van a poder ir a la zona del campamento y cuando se cogen van a la zona de descartes. Dependiendo si las utilizamos, tiene 3 posibles opciones para poderlas utilizar. Si las utilizo por brújula vuelve al descarte, pero si las utilizo como daño o como cristal vuelve al mazo para tener disponibles nuevas cartas. Entonces, como veis, esas son toda la preparación que tenemos. Tenemos preparado el camino, nos salieron 2 monstruos, los eliminamos y las cartas que encontramos son esas. Luego podemos entrar un poco más al pormenor. Como os decía, los personajes tienen unos iconos que nos encuentran y eso pues nos va a servir para optimizar las cartas que tengamos de aliados. Hay unos recuadros en las cartas, esta carta tiene un coste, como os he dicho, que es esto que indica aquí, pero aquí tiene un recuadro en azul. Bueno, pues yo este recuadro solo voy a poderlo utilizar si en mi turno he jugado una carta que me dé ese icono, con lo cual esta carta es más interesante para este jugador que tiene iconos morados que para este que no va a tener iconos morados, porque tiene 2 amarillos y 1 verde. Podremos conseguir más iconos comprando cartas o comprando lo que sea, pero de cara nos interesa conseguir cartas que sinergien con las nuestras propias para aprovechar al máximo todas las ventajas que nos dan las cartas. Entonces, bueno, pues esta carta es más interesante para este jugador que para el otro. Tenemos esas cartas de aliados, tenemos las cartas, como os he dicho, de objetos que van a esta zona, que quedan permanentes y cuando se usan los vamos a ir girando. Tenemos los enemigos, tenemos los peligros y tenemos las reliquias. Cartas imprescindibles para conseguir ganar. Ya os dije que hay 4. Esto es de color como de color oro. Y los iconos que necesitamos están en las cartas de peligro o en los monstruos para poderlas conseguir. Están en todo el mazo, pueden estar arriba, abajo, no sabemos cuándo las vamos a encontrar. También diré que el mazo se baraja varias veces durante la partida. ¿Cómo se juega? Bueno, el juego o el turno tiene 4 pasos, el número de rondas es indeterminado, hasta que ganes o pierdas.
Lo primero, vamos a resolver un evento. No tenemos en el primer turno, no tendremos eventos. ¿Cuándo se produce el evento? Bueno, pues yo cojo 6 cartas, las juego, cojo otras 6, las vuelvo a jugar. Cuando tengo que coger cartas de aquí y no hay opción, tengo que barajar mi mazo de descartes, tengo que coger un evento y colocárselo delante a otro jugador. Cuando ese jugador vaya a empezar su turno, lo primero que deberá de hacer será resolver este evento. Coge la carta, la voltea y aplica lo que corresponda. En este caso, a avanzar una posición, la ficha de portal. Bueno, pues eso es resolver un evento y es lo primero que tenemos que hacer siempre que tengamos un evento delante de nosotros. Lo primero que tendremos que hacer antes de empezar a jugar el turno será resolver el evento. Ojo que podemos tener hasta varios eventos delante de nosotros, tendremos que resolverlos todos. Segunda acción, realizar acciones. Jugaremos cartas de nuestra mano que producirán recursos, pagaremos los costes de las acciones que queramos realizar, atacaremos a los monstruos, intentaremos conseguir reliquias, llevaremos las cartas que no queramos o que nos interese dejar en el campamento para que la puedan usar nuestros acompañantes. Hay una serie de acciones que vamos a poder hacer, que ahora os detallo un poco más, pero eso es en lo que consiste realizar las acciones. Finaliza el turno. Vale, pues una vez que yo he finalizado mi turno, que he terminado, ahora tenemos que valorar si hay un enemigo, que son estas cartas de aquí, en alguna de las casillas del campamento del camino, nos ataca. Después de eso, coloca todas las cartas que tengas jugadas y que nos queden en la mano en nuestra pila de descartes, ¿vale? Si al terminar el turno en el campamento hay aquí un enemigo, nos ataca. El valor de ataque, el que indique, pues si está este es 1, si está este es 2. Cuando ya el enemigo nos haya atacado, cogeré las cartas jugadas, porque la zona en la que voy jugando es esa, y las voy a llevar a mi zona de descartes. Aquí lo tengo un poco junto para que salga todo en la cámara, pero bueno, yo voy a ir jugando las cartas aquí. Cuando acaba mi turno, bueno, pues las pongo en la zona de descartes, recibo el daño y las coloco en la zona de descartes. Y la parte cuarta que tendríamos que hacer sería un mantenimiento, rellenar los huecos que hayan quedado en el camino. Si yo he comprado esta carta, relleno los huecos, gira todo hacia la izquierda, siempre movemos las cartas hacia la izquierda, siempre se desplazan hacia la izquierda de manera que se van acercando los peligros o se van acercando los monstruos, y relleno en la derecha, saco una nueva carta que va colocada en la derecha. Así que ahí vamos añadiendo nuevas cartas que tengamos. Y si tengo objetos aquí que los tengo así girados, pues los tendría que enderezar, ¿vale? Entonces, al final del turno, cuando ya hemos acabado, hemos recibido daño, hemos recibido todo, es cuando se desplazan todos los huecos que hay hacia la izquierda y rellenamos el camino con nuevas cartas. En las cartas de evento, como os he dicho, nos vamos a encontrar con mover esa ficha de portal, que nos indicará un número de cristales a pagar, con descartar una carta o perder vida. Siempre son eventos malos. Por desgracia, no nos vamos a encontrar con eventos buenos. ¿Qué acciones son las que yo voy a poder hacer? Bueno, pues puedo adquirir una carta del camino. Para adquirir una carta tendré que pagar un coste. Me da igual que la carta sea una de estas o sea una carta de reliquia. El coste siempre viene indicado en la parte superior izquierda, solamente que el coste será distinto. Bueno, pues yo barajo las cartas. Aquí, como os había dicho, empezaré con 6 cartas, 2, 4, 5, 6 cartas, y con estas cartas, bueno, pues yo puedo ver qué costes son los que puedo coger. Bueno, yo quiero comprar una carta, vale, pues quiero comprar esta, pues tengo que ver si tengo para poder pagar esta. Quiero comprar esta, bueno, pues esto, cojo las cartas jugadas y las voy poniendo ahí. En este caso, lo que he adquirido es un objeto, con lo cual lo pongo en la zona de objetos. Siguiente acción que puedo hacer, contratar un guía. Un guía por 2 recursos cualesquiera puedo contratar un guía. En la carta nos indica dónde va, va a la zona de descartes. Siguiente opción que puedo hacer, intentar avanzar por el sendero. Para ello tendré que ir pagando costes. ¿Qué costes voy a pagar? Bueno, pues aquí 2 brújulas, aquí 2 brújulas y descartar una carta que me proporcione un recurso de manzana.
aquí dos brújulas y descartar una carta que me proporcione un recurso de moneda, y luego tendré que pagar una cantidad de cristales igual que el lugar donde se encuentre la ficha del portal. Si la ficha del portal está ahí, yo tengo que pagar 2 cristales. Si está ahí, tengo que pagar 1 cristal. Entonces, entre más avanzado esté el portal, pues será peor para nosotros porque tendremos que pagar más cristales. Cuando atravesamos un portal, además, se producen una serie de efectos. Tenemos que tener en cuenta que al atravesar, yo por aquí voy a ir avanzando, pagando los recursos. Cuando yo atravieso el portal, se producen unos efectos. Lo primero, devolvemos el marcador del portal al principio del todo. Todos los jugadores van a coger su ficha de vida donde se encuentre y la van a voltear, colocándola por el lado de escudo. Entonces, si reciben daño, lo primero que pueden hacer es voltearla y colocarla al lado de vida. Es como si dijéramos que tienes como si tuvieras una vida más. Y luego vamos a coger todas las cartas del camino, el descarte general y el mazo de camino para formar un nuevo mazo. Cogemos todas, barajamos y sacamos nuevas cartas de camino. O sea, eso es importante, porque si tienes aquí un objeto que lo estás a punto de conseguir y ya tenías los otros 3 y te vuelves a barajar todo, pues no sabes cuándo te va a volver a tocar ese objeto. Otra acción que podemos hacer, atacar un enemigo. Si yo tengo un enemigo en el camino, lo podré atacar. ¿Con qué lo ataco? Con las con las cartas que nos infrinjan daño. Por ejemplo, esto es un daño. Pero siempre que yo ataco un enemigo, yo le pongo el daño, pero recibo el mismo impacto de él en daño. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy aquí y lo tenía así y me hace un daño, bueno, pues voltearía y perdería el escudo. Si no es así, que no tengo escudo, pues muevo una posición mi ficha de vida. Este monstruo, por ejemplo, tiene 10 de vida. Cuando un monstruo es eliminado, lo indica aquí en la parte izquierda, en el medio, va al campamento, no va a nuestro descarte. Las cartas que van a nuestro descarte nos lo indican con un cofre, las cartas que son objetos y van a la zona de objetos nos lo indican con el símbolo de objetos, y las cartas como las reliquias, los peligros o los monstruos van al campamento. Ojo, otra cosa a tener en cuenta: cuando se produce, o como os he dicho, cuando es la fase de final, yo tengo esto aquí. Si hay un monstruo en el campamento, me hace daño. Pero ¿y los peligros? ¿Qué es lo que nos causan? Cuando yo avanzo por el sendero, tengo que ver los peligros que tengo aquí. Si yo tengo, que os lo he dicho, 2 peligros, recibo 2 daños. Si tengo 3, recibo 3 daños. Si tengo 1, recibo 1 daño. Entonces, avanzar por el sendero, si en el camino hay peligros, lo que nos hace es producirnos daños. Más acciones que yo puedo hacer: puedo curar con el icono de curar, con este icono que es el icono de curar de vida. Puedo curar una vida de mi personaje o de cualquier otro personaje, es decir, yo puedo curarme vida a mí mismo o a otro. Activar un objeto: si tengo un objeto en mi zona, puedo girarlo para activarlo, de esa manera estaría activado, porque cada objeto solo voy a poder utilizar una vez por turno. Activar una habilidad: como os he dicho, los personajes tienen habilidades especiales. Cumpliendo, descartando un cristal, puedo robar una carta, o descartando 2 cartas puedo hacer 1 de daño. Entonces puedo ir activando también esas habilidades especiales. Bueno, pues así vamos a jugar cartas hasta que no tenga ya cartas. Cuando acabe de jugar todas las cartas, bueno, las que han ido a descartes, tendré eso ahí. Y como os he dicho, finaliza mi turno. Si hay enemigos en la zona de campamento, recibo daño. Si no hay enemigos, no recibo daño. Y después de eso, pues colocaré todas las cartas que queden jugadas en la zona de descartes, y si aquí he comprado cartas y hay huecos, si está esta, pues muevo todo hacia la izquierda y cojo esta. Ojo que cuando yo compro cartas, si las cartas están en el campamento, yo estoy en el campamento y me cuestan eso. Pero si yo quiero comprar una de estas dos, me cuesta el coste más una brújula. Una de estas dos, el coste más una brújula, y una de estas dos me cuesta el coste más 2 brújulas. ¿Por qué? Porque me estoy alejando del campamento y es más complicado poder comprar esas cartas.
Un montón de acciones y un montón de cosas, pero un objetivo claro, que es lo que hay que tener en cuenta, que tenemos que intentar conseguir las 4 cartas de reliquia y conseguir llegar al final del sendero y que un jugador consiga pagar el coste de atravesar el sendero y ese jugador tenga las 4 reliquias en la mano. En ese caso, habremos ganado la partida. En cualquier otro caso, pues, ¿qué es lo más probable? Habremos perdido la partida a Harmony. Ahora cambiamos de cámara y os cuento conclusiones finales. Bueno, me gustaría saber vuestra opinión. Yo por otros redes he mostrado fotos cuando he ido jugando y tengo que decir que es un juego que ha suscitado bastante interés. El juego es de Adrián Alba, muchos lo conoceréis como Mephi Games, es otro canal de juegos de mesa que ha hecho un juego y bueno, pues ha llegado a través de DMZ, o sea que autoría española. Mucha suerte para Adrián, para Mephi con el juego. Aunque es difícil, pero creo sinceramente que tiene un buen producto. A ver, es un juego de mecánica de deck building, es una mecánica conocida, pero no es un juego sencillo de explicar. O sea, es un juego que tiene bastante chicha detrás, tiene bastante consistencia. No nos encontramos con un juego básico de deck building. Yo creo que es un juego que esconde mucho detrás del juego. Muchas sinergias, muchas opciones, hay que hacer una cooperación muy cooperación. Es un juego difícil, pero difícil, ¿eh? O sea, tengo que decir que para mí es un juego difícil de ganar, es un juego exigente. Como veis, tenemos que ir enfrentándonos a monstruos, tenemos que ir enfrentándonos a peligros, tenemos que avanzar por el sendero, tenemos que conseguir que aparezcan las reliquias, o sea, tenemos que hacer un montón de cosas y todo esto manteniendo el equilibrio sin quedarnos sin vida, ayudando a los demás, viendo qué cartas compramos cada uno, dejando cartas para que a lo mejor el otro compre una carta que hace sinergias con las suyas y luego él te lo devuelve. Tenemos que, la opción de poder dejar cartas hace que tengamos que tener mucho cuidado que nuestros mazos queden balanceados. Hay que descartarnos de cartas, perder cartas. Tenemos que tener en cuenta que si reducimos demasiado los mazos, los eventos van mucho más rápido y eso hace que nos veamos abocados incluso a resolver 2 eventos en un turno. O sea, es un juego con mucha chicha, pero creo que es un juego muy bueno. Para aquellos jugadores que seáis amantes de los deck building y amantes de los cooperativos, creo que es un juego que no va a defraudar. Creo que es un juego de esos que puedes dar partidas y partidas y partidas, porque te aseguro que no, o sea, o tienes mucha suerte de primeras o te puedo asegurar que no vas a ganarlo fácilmente. Nosotros jugamos muchos juegos. Los deck building es una de nuestras mecánicas favoritas. Yo creo que la gestiono bastante bien y marido igual, y tengo que decir que es muy difícil. O sea, hemos perdido muchas partidas sin pasar por ni siquiera el primer portal. A medida que vas viendo, yo hablé con él, me dijo, utiliza el personaje rojo y tal, o sea, dio algún truco, algún tip, intenta optimizar las sinergias, te das cuenta de esas pequeñas cosas, vas utilizándolas y vas mejorando, pero es un juego retador, creo que es un buen trabajo y un buen producto. El juego, para aquellos que os gusten los cooperativos, para aquellos que os gusten los deck building, sin lugar a duda creo que es un juego que os va a flipar. Además, aquí no tiene nada que ver el autor, pero creo que es algo muy reseñable. Creo que el arte y el diseño del juego tiene un trabajo, o sea, inmejorable. Me ha parecido súper atractivo y súper bonito. Una caja muy pequeña, caja de formato filler, que viene cargada hasta arriba por cartas, componentes. Han sabido aprovechar el espacio, se agradece que la caja sea pequeña, que venga reducido, porque al final en nada tienes un auténtico juegazo. Decidme vuestra opinión, decidme qué os parece, si os llama, si no os llama, no sé, lo que vosotros queráis.
contármelo por ahí abajo, si hay alguna duda, si hay algún error, también lo podéis dejar por ahí abajo, porque ya os digo que es un juego que tiene muchas acciones, tiene mucha gestión, tiene distintos tipos de cartas, tiene muchas cosas y alguna cosa se me puede haber ido al explicarla, pero yo creo que lo que es la esencia del juego se va a entender perfectamente. A mí me ha gustado mucho, sinceramente, juego súper recomendado. Nada más, que espero que el vídeo os guste, espero que os ayude y ya sabéis, como siempre, si me queréis echar una mano vosotros a mí, pues, y el vídeo os ha ayudado, suscribiros, dar al like, comentar, todas esas cosas. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!